Por fin, el día de ir a las cabañas se llegó. Era uno de esos días muy fríos y nublados de a finales de noviembre. Todos los primos nos subimos en la camioneta del tío Joaquín y nos dieron una enorme cobija para que nos cubriéramos, debido a que conforme nos internáramos en los bosques, el frío iría en aumento. Nuevamente salimos en caravana y al pasar por Mazamitla se nos unió a mi tía, la que había visto a aquel hombre sin ojos, ¿recuerdan? En general el día iba bastante bien. Todos los primos íbamos echando relajo en la caja de la camioneta, dejando atrás el recuerdo de aquellas omiosas apariciones en la hacienda. Todos nos estábamos divirtiendo, con excepción del primo Joaquín, quien se encontraba callado y taciturno, y que su torno se tornó a franco miedo cuando nos internamos en el camino del bosque hacia las cabañas. «¿Ya viste a Joaquín?», me dijo mi hermana, y como le mencioné anteriormente, miraba aterrado hacia los árboles. «Hey, Joaquín, ¿pasa algo?», recuerdo haberle dicho, acercándome a él. ¿Pasar? ¿Qué va a pasar, primo?, me respondió sonriendo nerviosamente, para luego volver a voltear hacia los árboles que bordeaban el camino por donde la camioneta del tío iba a una buena velocidad. Recuerdo que me volví a sentar junto a mi hermana, y ésta se tapaba el rostro atemorizada. ¿Qué es lo que ocurre, Sofía?, le pregunté extrañado por aquella situación, dado que a nuestro alrededor los primos continuaban platicando alegremente y soltando risotadas. Esta, sin destaparse, me dijo: «Hay una cosa en los árboles». Sacado de onda, volteé a ver hacia donde me pareció que estaba viendo Joaquín. Al inicio les juro que no vi nada. Sin embargo, de la nada, vi como una sombra antropomórfica sentada en la rama de los árboles, y conforme la camioneta seguía su camino, esta parecía irse desapareciendo y apareciendo, como si esta fuera a la misma velocidad que la camioneta. Al ver eso incluso me froté los ojos para ver si no era cansancio o algo por el estilo, pero la sombra seguía ahí. En eso la camioneta frenó violentamente levantando una gran polvadera y se escuchó un golpe en seco, y de improviso cayó una persona desnuda justo en el medio de la caja de la camioneta. A pesar que aquella persona no cayó sobre nadie, los gritos no se hicieron esperar, ya que yo tenía una razón justa, debido a que aquella imagen era bastante horrible. La persona tenía unos mechones y su cabeza se miraba deformada. Esta se encontraba cubierta completamente de sangre y además tenía las extremidades torcidas y se miraban los huesos rotos de ciertos lugares. Recuerdo que mi tío se bajó de la cabina del conductor. Lucía pálido y sudoroso. «Hey, niños, bájense rápido de la camioneta». La desesperación de mi tío era palpable, y con justa razón había atropellado y matado a una persona. Frotaba su mente y tiraba de sus cabellos, mientras nosotros nos poníamos de pie lentamente para bajarnos de la camioneta. Incluso ya podía ver la camioneta de otro tío que se aproximaba, cuando de improviso dos primas lanzaron un horrible chillido. La persona que yacía en la cobija sin respirar comenzó a retorcerse horriblemente. Incluso recuerdo que movió uno de sus brazos como si fuera una matraca sangrienta. Al ver esto y olvidándose de nosotros, mi tío se agarró del borde de la camioneta y le dijo: «Hey, no te muevas, la ayuda ya viene en camino». Mintió descaradamente. En eso la persona cubierta en sangre soltó un tipo de carcajada gutural espantosa y de un salto se puso de pie. Aún recuerdo el desagradable sonido que produjo los huesos rotos al chocar entre ellos, y sin dejar de reírse saltó del cajón de la camioneta y se perdió entre los árboles del otro lado del camino, mientras mi tío corría tras aquella cosa diciendo que él lo podía ayudar. Me encontraba tan asqueado por aquella imagen de cómo los brazos de aquella persona se movían de una manera antinatural. La verdad, terminé vomitando, y varios de mis primos y primas también hicieron lo mismo. Cuando nos habían alcanzado el resto de mis tíos y mi papá, estos se fueron a discutir cosas lejos de nosotros. Sin embargo, a mí me parecía lógico que el viaje terminara ahí, después de aquel horrible e inusual accidente. Sin embargo, al final, lo único que se hizo fue tirar la cobija manchada de sangre, que por cierto olía a putrefacción, y limpiar la sangre del cofre y el cristal de la camioneta de mi tío no era fácil. El resto del camino todos fuimos callados,
Les juro que nuevamente comencé a ver esa figura entre las ramas de los árboles. Al llegar a las cabañas, el personal de ahí nos dijo que tuviéramos cuidado, porque habían visto un animal bastante grande en las inmediaciones. Así que se guardaron las camionetas y todas las familias ocuparon la cabaña que se les había asignado. Ese día simplemente todos nos acostamos a dormir. Al parecer aquel accidentado viaje nos dejó agotados, o bueno, al menos a mí. Sin embargo, en la noche un sonido extraño me levantó. Tardé un poco en identificarlo, pero sin duda, era el sonido que produjeron los huesos de la persona que había atropellado a mi tío cuando éste se puso de pie. El sonido se escuchaba que iba y venía fuera de la cabaña, como si aquella cosa estuviera corriendo afuera de un lado a otro. En eso, el sonido se detuvo fuera de la ventana de mi habitación y comencé a escuchar una risita gutural que parecía provenir de abajo de mi cama, cuando de pronto se escuchó: Hermanito, vengo por ti. Aquella voz era como la de Raúl. Esto hizo que me levantara de inmediato y fue cuando lo vi. Allí estaba una figura recargada sobre las protecciones metálicas de la ventana. Debo aceptar que no estoy seguro de que se tratara de la misma persona que mi tío había atropellado. Grité y salí corriendo a la habitación de mis padres. En minutos todos mis tíos y del personal de las cabañas estaban afuera de la casa. A mi defensa de que no aluciné, debo de decir que se encontraron pisadas frescas. Después de que estuvieron peinando la zona por un rato, finalmente dijeron que se había tratado de un oso. Sin embargo, para que la familia estuviese tranquila, los dos capataces de la hacienda, quienes también estaban con sus familias, dijeron que harían rondines con sus rifles. Es más, incluso el tío dijo que al día siguiente mandaría traer más personas para que aseguraran el lugar. Mi padre cerró las cortinas de mi habitación y movieron la cama para que no quedara junto a esta. Al irme a dormir, mi hermana entró y me pidió permiso para quedarse a dormir conmigo. Y bueno, luego de aquel susto que recibí, con gusto acepté. Esta se metió entre las sábanas y se acostó a un lado mío. Hermano, lo que estaba afuera era la bruja que el tío atropelló. Yo la vi. Yo había ido al baño y cuando regresé, la vi pasar por mi ventana. Y al verla, quedé petrificada. Ya no quise acercarme a la cama. Ya, fue un oso, Sofía, le respondí, intentando creerme aquel cuento. Tú sabes bien que no fue así, y aunque aquella cosa no tenía mandíbula, no sé cómo hablaba. El resto de la noche tuve un sueño intranquilo. Estuvo plagado de pesadillas. Recuerdo bien que soñé algo relacionado con Raúl, pero no recuerdo exactamente sobre qué iba el sueño. Buenas noches, comunidad. Nuevamente me disculpo por mi ausencia. Sin embargo, mi familia acaba de pasar por una nueva tragedia, que por lo que mis primos me han contado, pareciese que esta familia estuviera maldita. A ver, estoy dispuesto a terminar mi relato, porque jamás lo terminé y en algún punto consideré jamás terminarlo. Sin embargo, después de escuchar esta nueva tragedia, me convenció de que no estoy loco. Cuando murieron los abuelos, mi papá se convirtió en un guiñapo, al punto que mi tío con el que estábamos viviendo se tuvo que hacer cargo tanto de Sofía como de mí. Yo estaba harto de toda esa mierda que rodeaba a la familia. Raúl el loco, mi madre la bruja, las jodidas cosas de Mazamitla, el abuelo negro, la abuela blanca, aquella colección de dedos momificados en el estudio secreto de los abuelos. Entonces me sumergí en mis estudios. Tanto me sumergí que me empecé a alejar de Sofía. Bueno, al punto que cuando me gradué de médico general, ella ni siquiera asistió. El tiempo pasó e ingresé de manera exitosa a hacer una especialidad médica. Y bueno, yo tomé esa oportunidad para poner aún mucho más distancia entre mi familia y yo. Al terminar mi especialidad, me fui a vivir a Monterrey, donde me casé, tuve 3 hijos. Me separé casi por completo de mi familia, salvo una que otra llamada mensual a mi tía. De Sofía, dejé de saber de ella cuando salí de la especialidad. Supe que se había casado con un sujeto de dinero y se había ido a vivir a Guanajuato. Mi relato continuó en una época más contemporánea, en el cada vez más alejado 2016.
Era en diciembre, para variar. Estaba lloviendo de mil demonios. Recuerdo haber llegado del trabajo sumamente cansado. Apenitas entrando a la sala de mi casa, mi esposa me abordó. Ella tenía un rostro de preocupación y me dijo: Oye, Sofía habló. Al escuchar aquello, sentí que me iba a desmayar. Incluso tuve que sostenerme del sillón y luego sentarme lentamente. Algo malo había pasado, estaba seguro de ello. Tenía años que no hablaba con ella. Digo, ¿por qué otra razón me hablaría? Incluso comencé a sentir un miedo tan intenso como cuando escuché a Raúl decir hermanito cuando estaba debajo de la cama. Antes de que mi esposa continuara me entró una crisis como de ansiedad y luego le respondí: no me interesa. Nada que tenga que ver con mi familia me interesa. Me dirigí rápido a la cocina, al tiempo que aflojaba mi corbata. Ciertamente mis últimos años de vida habían sido relativamente buenos. A ver, económicamente me iba bastante bien. Tengo una enorme casa en una exclusiva colonia de San Pedro. Amaba a mi esposa, a mis hijos, y en verdad no iba a permitir que otro desquiciado de mi familia me robara eso, sin importar que ese desquiciado fuera mi hermana. Querido, tú eres su única familia, dijo mi mujer, al tiempo que me abrazaba por la espalda. Entonces sentí que estaba llorando. Aquella disipó cualquier duda, algo terrible que había pasado. Mi esposa me dio un papel donde había apuntado el número de mi hermana, y recuerdo que cuando me senté para marcarle de mi celular, se me escapó varias veces de las manos. Al tercer tembrazo, ella contestó, y lo único que acerté a decir es: Sofía, soy yo. Y esta me contestó: hermano, comenzó de nuevo, todo comenzó de nuevo. No mencionaré lo vivido por mi hermana, esa fue su historia. Sin embargo, solo les comentaré por cuestiones de la historia que su único hijo acababa de morir de una enfermedad muy parecida a la de Raúl. Estaba a punto de decirle que yo ya no iba a velorios porque ya no era católico practicante. Ella me explicó que ni siquiera veló el cuerpo, fue cremado de inmediato y no había pasado un solo día cuando su esposo la abandonó. En verdad, en mi mente volvieron a pasar todas las imágenes de los rostros desfigurados de Raúl y de mamá. Y que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero no puedo culpar al hombre por abandonarla. Quizá por verla tan vulnerable fue cuando le dije que se podía venir a vivir conmigo y con mi familia, al menos por un tiempo. Recuerdo haberle hecho una transferencia para comprar el vuelo para Monterrey, y toda aquella noche tuve pesadillas con Raúl y con mamá, como burlándose de mí. Al día siguiente fui a recoger a Sofía al aeropuerto. Al verla salir sinceramente me asusté. Estaba sumamente demacrada. Es más, ni siquiera parecía que fuera menor que yo. Inicialmente no dije nada, pero cuando íbamos de regreso rompí aquel silencio preguntándole qué es lo que había pasado. Todo comenzó de nuevo, hermano. Lo que le pasó a Raúl, le pasó a mi hijo, y tiene tiempo que me está pasando a mí también. Al escuchar aquello, en verdad, créanme, tuve ganas de parar el auto y pedirle que se bajara y que no volviera a contactarme. Sin embargo, era mi hermana. Además, en esta ocasión, yo era un hombre de ciencia, y quizá por ingenuidad sentí que podía hacerle frente. Acomodamos a mi hermana en una pequeña casa de huéspedes que estaba dentro del mismo terreno de mi casa, pese a las quejas de mi esposa, que decía que yo era un grosero por no dejar a mi hermana en la casa principal. Sin embargo, tenía 3 hijos adolescentes a los que tenía que proteger, ¿no? Desde el primer día les juro que escuchaba las risas ahogadas de Raúl, como si tuviera 14 años nuevamente, cuando me levanté a cerrar la puerta. Incluso, en varias ocasiones desperté a mi esposa, la cual me dijo que estaba demasiado obsesionado con lo ocurrido en mi familia. Creo que sería el 22 o 23 de diciembre del mismo año, cuando desperté de súbito en la madrugada. Recuerdo haber visto claramente una silueta maltrecha del lado de mi cama. Esta parecía estar desnuda, parecía tener los brazos y piernas torcidos. En ese momento, en lugar de gritar, recuerdo que grité: ¡Ay! ¡Por Dios, Sofía! Al prender la luz, aquella figura simplemente se disipó en el aire.
Incluso mi esposa recuerdo que se levantó molesta y asustada. ¿Qué te está pasando? Recuerdo que me dijo con una cara de molestia y estaba a punto de darle una excusa tonta cuando de pronto mi hija la mayor lanzó un grito. Entré desesperado al cuarto esperando encontrar a Sofía en alguna pose extraña o algo así. Sin embargo, al prender el foco de la habitación, solo estaba mi hija temblando bajo las sábanas. Había alguien en el cuarto, papá. Una figura que bailaba de una manera bastante extraña. Esta hizo una pequeña pausa y luego continuó. Esa cosa que bailaba no tenía cabeza. En eso llegó mi esposa, y justo cuando ésta cruzó el umbral de la puerta, escuchamos unos pasos presurosos que bajaban por la escalera a toda velocidad, y luego escuchamos cómo se abría la puerta de la sala y se azotaba. ¡Ah, mierda!, exclamé, y de manera intuitiva fui a buscar a mis otros 2 hijos, que estos dormían plácidamente en sus habitaciones. Los levanté y los llevé a nuestra habitación. Ahí estaba mi hija mayor y mi esposa. Ay, esto es el colmo. Le diré que se vaya. Jamás había pasado esto hasta que llegó. Dije molesto y me disponía a salir de la habitación, cuando mi esposa me jaló, cerró y aseguró la puerta tras de mí. ¿Estás loco? Obviamente alguien se metió a la casa. Ya le hablé al 911. Escasos 5 minutos después de esto, tocaron el timbre de la puerta que se encontraba en la barda perimetral de la casa, y por las cámaras pudimos comprobar que era la policía. De hecho, habían mandado 2 patrullas. Nos comunicamos con ellos por el intercom, y mi esposa les abrió aquella puerta de forma remota. A ver, me enorgullece decir que mi casa es una maravilla de la tecnología. Bueno, la casa obviamente estaba vacía, y eso que yo la revisé junto con los oficiales de arriba abajo. Pero a pesar de que no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, se encontraron datos, pisadas lodosas, por la escalera, la sala, pisadas que desaparecían a medio camino de la casa y la barda perimetral. Les dije a los oficiales que todo aquello era culpa de mi hermana, y estos accedieron a acompañarme solo para revisar también la casa de huéspedes. Al entrar encontramos a mi hermana tirada en el suelo, convulsionando. De inmediato los oficiales pidieron la ambulancia, y esta llegó en cuestión de minutos. Después de explicarle a mi esposa lo que había pasado, le dije que me sentía más tranquilo si ella y los chicos se fueran a casa de sus padres, que yo me iba con Sofía al hospital. La interné en un hospital privado y de renombre en esta ciudad. Esta venía en malas condiciones, por lo cual solicité que me enviaran un especialista en terapia intensiva, mientras que yo sería quien llevaría el caso de mi hermana, y así descubriría de una vez por todas qué carajos pasaba en mi familia. Recuerdo que el otro médico, mucho más joven que yo, llegó renegando. ¿Usted es el médico de la paciente? Me dijo con una voz golpeada. Médico tratante y hermano de la paciente. Recuerdo haberle recalcado. ¿Y qué? ¿Es especialista? Este me volvió a preguntar, con incredulidad. Aquello me ofendió profundamente, dado que me enorgullezco de lo que soy. Sí, claro que lo soy. Le respondí, ya molesto. Era una pregunta retórica. Sé que es especialista, pero no se comporta como uno. Me respondió mientras daba un par de indicaciones, y en unos cuantos minutos mi hermana había dejado de convulsionar. A ver, en este punto voy a utilizar términos coloquiales para no confundirlos o aburrirlos con cuestiones técnicas de la medicina. Mi hermana estaba sedada y tuvieron que colocarle un tubo por su boca, que iba de sus pulmones, para conectarle a un respirador, y se le inició tratamiento para mitigar las crisis convulsivas. Cuando ésta se encontraba estable y en la sala de terapia intensiva, el doctor joven se volvió hacia mí y me dijo: ¿Sí sabe que es altamente antiético que usted trate a uno de sus familiares? A lo cual le respondí que él no entendería, y que por cuestiones familiares yo debía ser quien la atendiera. Este doctor simplemente levantó la mirada en cínica muestra de exasperación. Los días pasaban y Sofía comenzó a evolucionar de manera favorable a todos los medicamentos. Es más, creo que se le había retirado el tubo y el respirador a los 2 días. Yo, por mi parte, estuve mucho más entretenido solicitando cuanto laboratorio se me ocurría. Sin embargo, todos los resultados me llevaban a un callejón sin salida. No arrojaban nada. En mi casa las cosas se tranquilizaron un poco,
aunque debo de decir que de vez en cuando me ponía muy ansioso estar solo en la casa. Finalmente solicité un estudio que se llama polisomnografía. Este es un estudio donde se monitoriza todas las ondas cerebrales durante el sueño. Al revisar los resultados algo no me cuadraba, pero no sabía qué era, así que le mostré los estudios al otro médico joven. Está bromeando, ¿verdad? Me respondió con una risa burlona al revisar cuidadosamente los resultados. Sé que algo no está bien, pero me parece algo inespecífico el resultado. ¿Inespecífico? Este volvió a decir, en tono burlesco. Doctor, se supone que usted debería de saber esto mejor que yo, agregó, al tiempo que golpeaba con el dedo índice los resultados. A ver, nuevamente no los aburriré con detalles técnicos. Este me explicó que mi hermana durante la noche jamás llegaba a presentar una actividad cerebral propia del sueño profundo. También me explicó que partes del cerebro estaban involucradas y que usualmente eso se miraba en enfermedades mentales hereditarias y mortales. Solo asegúrese de que le realicen la autopsia a su hermana cuando ésta muera. Este me dijo. ¿Morir? Le pregunté, casi incrédulo. La gente con esta actividad cerebral durante el sueño no sobrevive mucho tiempo, doctor. Esencialmente su cuerpo duerme, pero su cerebro nunca duerme. Esto ocasiona un deterioro progresivo que puede ocasionar brotes psicóticos hasta que mueren. Busque algo que se llama insomnio fatal familiar. Aquella enfermedad la había escuchado, pero jamás la había leído. Y créanme que cuando leí acerca de esta, quedé aterrado. Muchas de las cosas que se exponían ahí parecían los datos que tuvo Raúl. Además se presentaba en ciertas familias españolas. Y por lo menos mis abuelos paternos venían de España. Mi madre, bueno, ya les conté. Mi madre no sabemos de dónde carajos había salido. Debo decir que aquello golpeó mi ego severamente. Ni con todo lo estudiado yo pude resolver el problema de mi hermana. Al llevarla de nuevo a casa, mi esposa me obligó a que la dejara en la casa principal. Recuerdo que estábamos teniendo una acalorada discusión acerca de eso, cuando de la nada y frente a nosotros, la puerta de la habitación inexplicablemente se azotó con fuerza, pero fue tal aquella fuerza que el marco de la misma se rompió. Esto nos dejó helados y obviamente alertó a nuestros hijos. Sin embargo, se lo atribuimos al viento, aunque tanto mi mujer como yo sabíamos bien que eso no pudo haber sido. Mi hermana iba deteriorándose rápidamente. A veces la encontraba hablando sola, otras veces inmóvil. De nuevo era lo que había pasado con Raúl. En ese periodo de enero del 2017, mandamos a los hijos a que se quedaran con sus abuelos maternos. Ciertamente no quería que vivieran lo mismo que yo viví con mi hermano. Aún no hablaba con mi esposa sobre la posibilidad de que yo también fuera portador de una enfermedad mortal y hereditaria, y menos cuando ya teníamos 3 hijos que también podrían serlo. La sola idea de imaginarme a mis hijos en aquella situación me daba escalofríos. Sin embargo, aquello me había llegado a convencer de que nada de lo que había pasado en lo largo de mi vida era algo paranormal. Sin embargo, muy en el fondo, algo de eso todavía pensaba. Mi esposa dejó de decirme que me obsesionaba con mi historia familiar cuando me dijo que al levantarse en la madrugada vio aquella figura sin cabeza moviéndose de una manera muy extraña en la habitación. Esa noche tuve que acudir a un llamado en la madrugada y cuando iba de regreso mi esposa me habló por el celular. Estaba histérica, iba de camino a casa de sus padres. La encontré ahí aún aterrada. Esta me comentó que la despertaron risitas en todo el cuarto y que se escuchaba como si estuvieran muchas personas invisibles dentro de la habitación. Intentó encender la lámpara de la noche y esta no prendió, y fue hasta que sus ojos se habían adaptado a la oscuridad que pudo ver aquella figura extraña moviéndose en la habitación. Esta salió de la habitación y me juraba que aquella cosa le pisaba los talones, pero que cuando se subió al auto ya no lo vio. Fue entonces cuando le pregunté: «Hey, ¿y dónde está Sofía? Tu hermana se quedó en casa». A ver, no podía culpar a mi mujer por no sacar a mi hermana de la casa, más cuando ya la estuve culpando de todas aquellas cosas anormales que estaban ocurriendo a nuestro alrededor. Sin embargo, esta era mi hermana. Estaba enferma y si había algo en la casa, tenía la obligación de sacarla. Ciertamente hubiera deseado no haberlo hecho,
pero lo tuve que hacer. Regresé a la casa. La puerta de la barda perimetral estaba abierta de par en par. La casa al fondo se observaba sumida en penumbras. Al recorrer el camino de piedra, comencé a sentir un frío terrible, y comenzó a sentirse un fuerte viento que se escuchaba como aquellas risitas cuando tenía 14 años. Parecía que todo lo que ocurría me hacía sentir como en aquel momento. La puerta de la entrada también estaba abierta. ¿Sofía? Grité al entrar. En eso sentí como si la oscuridad del fondo se moviera. Aquello me hizo dar un paso hacia atrás, y cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad, pude ver dos de esas figuras sin cabeza, espaldas encorvadas, brazos y piernas largos. Hermanito. Se escuchó una voz gruesa, y al voltear hacia el techo de la sala, pude ver a Sofía con una sonrisa torcida. Estaba colgada de unos candelabros que teníamos. Salí corriendo de aquel lugar. Sin embargo, al subirme al auto, llamé a la policía. Finalmente había encontrado la puerta abierta sin ninguna explicación aparente. Estos no tardaron mucho en aparecer, y al explicarles la situación, procedieron a revisar la casa. Nuevamente, no se encontró nada en absoluto. El final de mi historia, al menos por el momento, ocurrió a mediados del 2017. Mi hermana se encontraba muy deteriorada, incluso rara vez se paraba de la cama. Habíamos contratado a una enfermera para que cuidara de ella. En agosto, mis hijos y sus primos tuvieron un fuerte accidente automovilístico. Fue tan fuerte que dos de mis sobrinos murieron al instante y mi hija mayor quedó muy mal herida. Requería cirugía de urgencia. Tomé el teléfono y hablé con mi familia en Guadalajara sobre toda la situación que estaba pasando y que ocupaba ayuda también para que estuvieran con Sofía. Varios primos me dijeron que tomarían el primer vuelo para Monterrey. La enfermera que cuidaba en la noche a mi hermana faltó ese día, y ciertamente yo ocupaba irme al hospital para ver cómo seguía mi hija. Entonces tuve que llamar al médico joven, que a lo largo de este tiempo, y quizá de mala gana, pero con gran tino, estuvo llevando el caso de mi hermana. Al explicarle mi situación, esta hizo una pausa larga en el teléfono y me respondió finalmente. Voy para allá. Cabe aclarar, esa noche no sé qué ocurrió con exactitud. Mis primos llegaron a las 7 de la mañana y les dije que se fueran a mi casa a cuidar a Sofía. Gracias a Dios, mi hija salió bien de la cirugía y se iba a recuperar. Mis otros dos hijos solo tuvieron golpes leves. Al llegar a casa, encontré a todos mis primos fuera de la barda perimetral. Se miraban asustados. Rápido me metí a la casa, la cual, dicho sea de paso, estaba hecha un desastre. Aquel médico joven se encontraba sentado a un lado de la cama de mi hermana y ésta parecía dormir. Este tenía arañazos en el rostro y en los brazos y además parecía que había sangrado de la nariz. Tu familia son una bola de inútiles, dijo al verme entrar. Este me preguntó sobre mi hija mientras arreglaba las cosas para irse. El chico ciertamente tenía nervios de acero. Fue la única persona que no lo había visto doblarse ante nada. Por cierto, no creo que a tu hermana le quede mucho tiempo más, me dijo caminando hacia la salida. Lo sé, le respondí. Esto fácilmente entra en las 10 peores experiencias que he vivido en mi vida. Solo en las 10, bromeé con él. Al escucharme soltó una risa irónica. Todos creen que su historia es siempre la peor, me respondió, dándome una palmada en la espalda, y luego agregó. Soy agnóstico y sé que tu hermana está enferma. Sin embargo, no me volvería a acercar a ella sin un sacerdote, o un rabino, o un monje, o lo que sea por el estilo. Hizo una breve pausa. Solo te voy a decir que vi cosas bastante interesantes. Hasta la fecha, jamás me ha dicho lo que ocurrió durante aquella noche, y me ha dicho que jamás me dirá que haga paz con ese hecho. Mi hermana murió a los días. Se mandó a hacer autopsia y se mandó varias partes del cerebro para su estudio. Los estudios fueron negativos a la enfermedad. Debo decir que respiré un poco tranquilo al saber eso. Sin embargo, aún vivo y viviré con el desasosiego de lo que se llevó a mi hermano, a mi madre, a mi hermana, me lleve a mí o a alguno de mis hijos.